El arte del Renacimiento. Para los humanistas, el objetivo fundamental del arte era conseguir la belleza y acercarse a Dios. Así, las principales características del arte renacentista son búsqueda de la armonía, equilibrio y proporción. Consecución de la perspectiva, interés por la representación de la naturaleza y el cuerpo humano, adquisición de prestigio por parte del artista, pues dejó de ser anónimo, temática religiosa y mitológica grecorromana. Tenemos que destacar que en Italia del siglo XV adquieren mucha importancia los mecenas, personas de familias nobles que también encargaban obras artísticas. El Renacimiento italiano se dividió en dos fases: Quattrocento, siglo XV, con Florencia a la cabeza; Quinquecento, siglo XVI, con Roma como sede. Arquitectura. Los arquitectos renacentistas se inspiraron más en la arquitectura romana que en la griega. Así, se reproducen elementos arquitectónicos romanos como arcos de medio punto, cúpulas, columnas. Las obras arquitectónicas podían ser de carácter civil, villas, palacios y jardines, o de carácter religioso, como iglesias o basílicas. Como principales figuras destacamos a Brunelleschi, Bramante y Miguel Ángel. Escultura. Los escultores renacentistas se inspiraron en las esculturas griegas. Sus principales características son interés por la perspectiva, composición y anatomía, proporcionalidad del cuerpo humano, diversidad temática, religiosa, mitológica e histórica, uso de diferentes materiales, piedra, mármol, bronce, yeso. Destacamos a Donatello, Miguel Ángel y Ghiberti. Pintura. Sus principales características son representación del hombre como tema central, uso de la perspectiva lineal, que permitió a los pintores dotar de profundidad las imágenes en una superficie plana, empleo de técnicas variadas, fresco, temple, óleo, uso de nuevos soportes como la tela, tabla y muro, temática variada, mitología, paisajes, escenas religiosas, etc. En el Quattrocento destacamos a Botticelli, Leonardo da Vinci, y en el Quinquecento a Rafael y Miguel Ángel. El arte barroco. El estilo arquitectónico del siglo XVII y de una parte del siglo XVIII se conoce con el nombre del barroco, caracterizado por una gran expresividad y por la exaltación de los sentimientos, aspectos que se logran mediante el movimiento, profusión decorativa y la exageración de las formas y de los detalles. En los países católicos, el barroco se difundió con la Contrarreforma y se caracterizó por la grandeza y la teatralidad, en las que se pretendía sorprender al espectador con un fin didáctico. Las monarquías absolutas emplearon este estilo en los grandes palacios y jardines y plazas, con las que manifestar el poder del soberano. Contrariamente, en los Países Bajos, el barroco está vinculado a la austeridad propia del protestantismo y a los gustos burgueses, caracterizados por construcciones pequeñas y representaciones de temas realistas, intimistas y cotidianos. La arquitectura. Los artistas barrocos usaban los elementos arquitectónicos clásicos, pero los alteraban para lograr la sensación de movimiento. Así, las características de la arquitectura son falta de equilibrio y dinamismo, que se reflejan en todo tipo de plantas, desde la octogonal hasta la circular. Uso de la curva, que facilita la decoración en las fachadas, que muestran formas ondulantes, cóncavas y convexas. Uso exagerado de la ornamentación, visible en las columnas salomónicas, cornisas, etc. Los dos arquitectos barrocos más importantes son los italianos Bernini y Borromini. La escultura. La escultura muestra las características del barroco, el movimiento y la expresión de los sentimientos y presta una atención especial al volumen, la composición y la teatralidad. Las temáticas pueden ser religiosas, mitológicas y alegóricas. Destacamos la figura de Bernini. Pintura. La pintura barroca rompe con la tradición renacentista de mostrar la belleza y el equilibrio. En los países católicos, las obras estaban al servicio de la Contrarreforma. Así, la temática principal será la religiosa, aunque también encontramos paisajes, retratos, bodegones, etc. Las características de la pintura son predominio del color sobre el dibujo. El uso del color crea contrastes de luz y sombra que difuminan los contornos, otorgan volumen a las figuras y consiguen dar profundidad a la composición. Este estilo recibe el nombre de tenebrismo. Las pinturas pretenden mostrar el movimiento, por lo tanto predominan las líneas curvas, volúmenes y composiciones dinámicas. Las principales figuras de la pintura del barroco son Caravaggio en Italia y Rubens en Flandes y Velázquez en España. Caravaggio en Italia, Rubens en Flandes y Velázquez en España. La cultura en el Renacimiento. Las dificultades políticas y económicas que afectaron a Europa durante los siglos XVI y XVII no interrumpieron el desarrollo de la literatura, la música y las artes en general. Destaca el auge de la literatura en España durante el siglo XVII, conocido como el Siglo de Oro. La literatura en España del siglo XVII, su auge, conocido como el Siglo de Oro. La literatura europea. La literatura del siglo XVI muestra la influencia de clásicos griegos y latinos y refleja algunas de las ideas que el humanismo habría extendido, como por ejemplo el antropocentrismo. En este siglo destaca la novela picaresca, en la que el protagonista relata su vida de forma epistolar. La obra más representativa de este género es El Lazarillo de Tormes, obra de carácter anónimo. En cuanto a la poesía, hay que destacar a Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. La figura literaria más importante es Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, obra que es una parodia de la novela caballeresca, y también autor, además del Quijote, de novelas ejemplares. En Francia destacamos a Francois Rabelais con su obra Gargantúa y Pantagruel, que narra
de forma cómica la vida de dos gigantes. En Inglaterra destacamos a William Shakespeare, autor de obras de teatro que indagan en el comportamiento humano, Romeo y Julieta, Hamlet, El mercader de Venecia, etc. Durante el siglo XVIII en España, la mayoría de los escritores abandonaron los clásicos y reflejaron en sus obras cuestiones filosóficas o religiosas. Los autores más destacados son Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Pedro Calderón de la Barca. En Francia destaca el comediante Molière, con sus obras El avaro, El médico a palos, donde el autor denuncia la hipocresía de la nobleza y la burguesía. El siglo de oro español. A lo largo de los siglos XVI y XVII tuvo lugar el apogeo del arte y la literatura españolas, apogeo que coincidió con el Renacimiento y el Barroco. En la literatura renacentista del siglo XVI, la admiración por la cultura grecolatina se manifiesta en la incorporación de temas paganos. En la segunda mitad del siglo XVI se acentúa el tono moral y espiritual. Destacamos a Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Miguel de Cervantes. Respecto al barroco, la literatura es recargada y variada. En conjunto, trasluce un hondo pesimismo, al reflejar un clima de inseguridad y descontento como consecuencia de la crisis social y económica. En poesía destacamos a Quevedo, Góngora y Lope de Vega, mientras que en la narrativa debemos destacar también a Quevedo y Cervantes. Finalmente, en el siglo XVII vivió una eclosión de teatro español a manos de autores como el mismo Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina. La revolución científica de los siglos XVI y XVII. En la Edad Media se habría impuesto la idea de que el conocimiento era revelado por Dios mediante la Biblia. Desde el siglo XVI el espíritu crítico del Renacimiento provocó un cambio de mentalidad y permitió que se produjeran avances en la medicina, anatomía y astronomía. Es la llamada revolución científica. Astronomía. Nicolás Copérnico cuestionó la vieja idea medieval según la cual la Tierra era el centro del universo y afirmó que en realidad era el Sol el que se hallaba en el centro y que la Tierra giraba a su alrededor. Es la teoría heliocéntrica. La teoría de Copérnico fue confirmada por Galileo Galilei gracias al uso del telescopio. Sin embargo, la nueva teoría no fue admitida por la Iglesia, que tenía una influencia enorme, y fue condenada por la Inquisición. La revolución científica. La revolución científica de los siglos XVI y XVII tuvo aportaciones de distintos campos, así en la astronomía, y partiendo de la teoría heliocéntrica, Johannes Kepler demostró la trayectoria elíptica de los planetas alrededor del Sol. Robert Boyle hizo avanzar la disciplina de la física y química. Sin embargo, algunas ramas tuvieron un desarrollo más lento. Es el caso de la medicina, donde destacamos a Andrea Vesal, yo creo que es Andrea Vesalio, que estudió el cuerpo humano gracias a la disección de cadáveres, y también a William Harvey, descubridor de la circulación sanguínea mayor y de las funciones del corazón. La circulación menor y pulmonar fue descubierta por Miguel Servet. Otro científico importante fue Blaise Pascal, quien investigó sobre la presión atmosférica y el cálculo de probabilidades. Los dos grandes protagonistas de la revolución científica fueron el filósofo y matemático René Descartes y el físico Isaac Newton. Descartes, autor del discurso del método, difundió el principio de la duda y afirmó la superioridad de la razón como base de todo conocimiento. Newton trabajó sobre la obra de Kepler y Galileo y formuló la ley de la gravitación universal. Innovaciones técnicas. Todos estos avances fueron posibles gracias a la aparición de nuevos medios de observación más precisos. El primer microscopio apareció sobre 1660 y el primer telescopio pocos años después. Las nuevas academias creadas durante el siglo también ayudaron a la difusión de novedades científicas.